Amigos, muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que nos estén viendo en sus respectivos dispositivos. Los saludo con mucho gusto, soy Luis Berman, para los que no me conozcan, y este es su programa La Disidencia. Quisiera que nos dejaran, por favor, sus comentarios desde donde nos están viendo. Es un gusto siempre ver que nos están viendo desde diferentes estados de la República, pero también desde otros países. Así que sería muy interesante estar leyendo ahí sus comentarios, que nos digan desde dónde nos ven y saludarlos. Recuerden también, importante, su suscripción, sus likes y, si tienen oportunidad y así lo consideran, sus donativos. Este programa se transmite principalmente por WOW TV, nuestra casa, Alterno 180 y RIT TV. Así que en cualquiera de esas plataformas pueden ver este programa y pues es básicamente la misma dinámica. Ahí pueden tanto darnos su suscripción, su like y sus respectivos donativos, si así lo consideran conveniente. Quiero agradecer también a nuestros canales hermanos, que mucha gente viene desde esos canales a vernos aquí a La Disidencia, lo cual agradecemos infinitamente. Esos canales son la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, La Otra Opinión de Ricardo Alemán, El Rapidín de Tere Vale, Las 500 Noches de Amado Avendaño, la revista Panal de Ricardo Salustio, La Parrilla de Poncho Vidales, Soy Comunicólogo de Hugo López, Latinus de Broso y Loret, así como las otras redes, por supuesto, las mías, Luis Berman, un tal Berman, y en fin, todas las plataformas que nos ven desde allá y que vienen a visitarnos, bienvenidos y muchísimas gracias. El día de hoy vamos a estar tratando tres temas trascendentes en lo que va de la semana. Primeramente, Pemex sale en la primera plana del Reforma y dice que literalmente está quemando 2,000 millones de dólares. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que México y 8 países más concentran el 75% de quema de gas. Ya estaremos ahondando en este tema. El siguiente punto, elecciones en Estados Unidos. Ustedes saben que actualmente, bueno, el día de ayer, se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Cómo quedó pintado ese territorio? ¿Hacia dónde apunta? Con miras hacia el 24, por supuesto. ¿Cómo influye esta situación en México, en nuestro panorama político? Ya estaremos platicando de ello también. Y por último tema, el presupuesto 2023. ¿Cómo quedó finalmente en las comisiones? Y cómo va el despilfarro del presupuesto. Ya estaremos platicando también al respecto. Y para ello, para tratar estos temas, como siempre, es un gusto darle la bienvenida a mi querido hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a, pues ya no es invitado, ya es nuestro co-conductor aquí en La Disidencia. Mi hermanito. Brother, ¿cómo estás? Con el gusto siempre de entrar así como rocker, mi hermano. Yo me imagino más como luchador de la WWE. No, ese es nuestro invitado. A soltar madrazos. No, ¿y qué sería? A ver, ¿qué sería de este programa con nuestro invitado si no le tuviéramos una sorpresa preparada, mi querido? La canción. Oye, yo vengo llegando apenas, oye, es rudeza innecesaria, ¿no? Digo, sí, claro que sí quiero entrar como luchador así, pero pues yo, tranquilo, a ver qué te traes ahora entre manos. No, prometí en un pacto de caballeros, no más sorpresas a mí nada. Ah, bueno, pues me parece muy bien. Pues pues la verdad es que qué gusto saludarlos. La semana pasada no pude estar con ustedes, pero aquí andamos listos para seguirle con esta disidencia disidente y toda la cosa, aunque sea, como dice Berman, madrugadas y amaneceres a la hora en que nos ven nuestros queridos amigos. Correcto. No, hombre, oye, espérame, es que yo creo que ya la audiencia... ¿Cómo? Yo creo que la audiencia ha de estar esperando. ¿Ahora qué bola rápida le va a soltar Catalán a Minadab? Ya le prometí a Minadab que no haré mofa del señor Santiago Krill ni de ningún panista connotado. Está bien, me parece muy bien. Porque se ponen de buena decisión. Carajo. Es que me pones en un predicamento para defender a veces lo indefendible. Eso no me gusta tanto. Pero, en fin, no hay bronca. Ya sabes. Ay,
No, sí te quiero decir una cosa, Aminadab. A ver, échale, digo. Es que no quería, mi querido Aminadab. A ver, échale. A ver, voy a preparar la lámina, porque sí sería importante saber qué tienes que decirnos. Madre. Respecto, pues es que yo qué, son tus amigos. Mis congéneres panistas. Mis congéneres panaderos. ¿Qué traen? ¿Ahora qué hicieron? A ver, ¿cómo te puedes quitar la cachucha de tu partido para decir, ya no soy panista, ahora soy ciudadano? ¿Qué? Es como, digo, a ver, no se caracteriza por ser el hombre más brillante de este planeta, carajo. A ver, oye, se me ocurre como Superman y Clark Kent, güey. Ahora soy Superman. Ah, sí, se ponen unos pinchos lentes, güey, y ya es Superman, claro. Sí, no, pero acuérdate que no nos podemos quitar los lentes porque luego no vemos. A ver, aquí sí hay algo importante que aclarar. Lo primero es que todos los panistas y todos los demás políticos, antes de ser políticos, militantes y lo que tú quieras, son ciudadanos mexicanos. Todos somos ciudadanos, claro. Ahora, el único problema es que hay ciudadanos que han decidido una militancia política y que eso te impone un liderazgo públicamente que tienes que asumir. Entonces yo creo que en este caso, a mí me parece un avance que Marco Cortés haya dicho o haya dado la instrucción de que el partido vaya a hacer o a participar en la marcha este domingo, porque finalmente pues sí es una cuestión cívica que hay que hacer, y también en el pasado reciente, en lo que va del sexenio, han sido pocas las veces en las que el PAN, teniendo la obligación de decirle a sus militantes o sus simpatizantes un poco qué hacer cuando hay, por ejemplo, marchas de mujeres, cuando hay protestas, cuando hay algún tipo de actividad cívica, pues sí es importante que el partido fije una postura, ¿no? Entonces, qué bueno que en este caso sí lo hizo, porque a veces lo hemos extrañado por no hacerlo. Qué complicado lo que dices, mi querido Aminadab. O sea, no, ya trasciende el tema de Marco Cortés y trasciende el tema de los partidos, porque entonces, ¿qué mensaje hay justamente para otras marchas, como las feministas, donde no se manifiestan? Por eso, es que justamente tú lo que provocas al no manifestarte es que los panistas o los simpatizantes del PAN no saben qué hacer. O sea, si no hay una posición que tú fijes previamente, decir, a ver, nosotros estamos de acuerdo con esto. Incluso fíjate, cuando fue el tema de la marcha aquella feminista, cuando fue el homicidio de Mónica, esa vez recuerdo que se hizo un paro nacional. O sea, no solamente fue una marcha, sino era un paro. Y había jóvenes que no sabían qué hacer porque decían, es que los que están convocando son las feministas radicales. Ah, qué bien que ellas convoquen, me parece excelente, ¿no? Tienen todo el derecho a manifestarse, a hacer eso. Y entonces había muchos, sobre todo grupos de católicos, de los católicos defensores de la vida, que decían, no podemos participar en eso por quién lo está organizando. Oye, pero la causa es correcta. Oye, luchar en contra del feminicidio, de la violencia, de la discriminación y todo aquello, claro que es una causa correcta. Y el PAN debió haber dicho, sí, vamos, ¿no? Aunque convoquen ellas, no importa quién convoque, lo que importa es la acción, el testimonio. Y si no dices nada, pues entonces todos los simpatizantes están desorientados. Pues por eso hay que manifestarse. Por eso este señor dice que ahora sí están los pinches clasistas cretinos. Bueno, pues es que lo que pasa es que a él, todas las voces contrarias a él, pues son esos pinches clasistas cretinos, ¿no? Todos son riquines canallines, ¿no? Según él, ¿no? Pero pues míralo. Está muy bueno. Aquí lo único que le faltó, lo que le hizo falta a Camacho, fue haberle puesto la playera esa que se puso cuando fue el primer 2 de octubre de su sexenio, ¿no? ¿Te acuerdas que en la mañanera se puso 2 de octubre, no se olvida? Y fue cuando pintarrajearon, que destruyeron, no me acuerdo si los metrobuses y el Ángel y quién sabe qué tanto desmán hicieron. Y oye, pues el propio presidente fue el que dio luz verde para los desmanes, ¿no? Entonces está bien, o sea, cuando se supone que un presidente de la República es un factor de unión nacional, etcétera, etcétera, pues yo los mando a pelear. Pero parece que el 2 de octubre sí se olvida, porque muy cercano al 2 de octubre nos metieron en la militarización.
Bueno, pues Ya pero pues es que el problema es que, pero la militarización es acuérdate que el pacifismo es un concepto burgués, ¿no? Eso podría decir, ¿no? Entonces necesitan los poderes del Estado para defender al Estado, sobre todo al nuevo Estado que según él está construyendo, ¿no? El Entonces, pacifismo es un concepto burgués. pues Qué bonito, me gustó eso. Por eso hay que ir a desmadrarle el Palacio Nacional y por eso se atrinchera cuando marchan las feministas. pero ya, a ver, por eso, pero ya dijo que liberó el Zócalo para el domingo, ¿no? Pero ya nosotros ya quedamos, no vamos a ir al Zócalo, ¿eh? No nos vamos a ir a poner a sus pies, ¿no? Porque nos vamos a quedar ante el hemiciclo a Juárez, aunque se enoje Juárez. Lo lamentamos muchísimo, señor presidente. Pues sí, porque ese Juárez, pues es el que se religió, ¿no? Fue varias veces presidente durante también como 15 añitos, ¿no? 7 elecciones y hasta que murió. O sea, la muerte fue la que lo separó del poder, como a Hugo Chávez, ¿no? Más o menos. Sí, ese como es a Fidel Castro y como a todos esos, etcétera, etcétera. Bueno, pues así son algunos políticos que no entienden la democracia. Debemos de desviar el contingente hacia la sede nacional del PRI. Yo apoyo la moción. Qué bueno, ojalá que lo hiciéramos. Yo apoyo la moción, porque ahorita el problema está ahí. Es correcto. Pues bueno, vamos a entrarle en materia. Estamos quemándonos, pues hay nada más 2,000 millones de dólares. Nada más. ¿No? Lo cual más o menos equivale a 40,000 millones de pesos. ¿Cómo ves, mi querido Aminadab? Eso es lo que dice hoy el Reforma. Y fíjate, todavía dice equivalente a 8 veces el recorte del INE. Eso es lo que andamos quemando en Pemex. Pues mira, el problema histórico de México es que como el petróleo se ha manejado como un gran mito, como la panacea para sacar al país del subdesarrollo y bueno, todo un discurso, ¿no? ¿Recuerdas tú, por ejemplo, los desplantes aquellos de López Portillo, ¿no? No aquel famoso de que había que administrar la abundancia, sino el que estaba peor, ¿no? Que decía que el mundo se dividía en 2 clases de países, los que tienen y los que no tienen petróleo. Y México tiene petróleo, ¿no? Entonces, esos desplantes históricos eran los que de alguna forma pues hicieron creer que esa riqueza primero era inagotable, aunque se supone que son recursos no renovables. Eso hizo pensar que el petróleo iba a dar para todo, empezando por todos los grandes sueldos y las grandes canonjías para el sindicato de Pemex y para los funcionarios de Pemex que se enriquecieron y que varios acabaron en la cárcel, como Díaz Serrano, etcétera, etcétera. Entonces el problema es que esa riqueza, pues sí, finalmente es un recurso natural, pero para poder explotarlo se necesita un asunto llamado tecnología. Y la tecnología en México no se crea. La tecnología que se supone que en los tiempos de López Portillo, por ejemplo, se fundó el Instituto Mexicano del Petróleo, era supuestamente para que México desarrollara capacidades tecnológicas propias, pues para extraer petróleo, para refinarlo, para producir petroquímica secundaria, todo aquello. Pero resulta que esencialmente Pemex le compró tecnología de explotación, de procesamiento y de distribución a empresas extranjeras, a esas grandes cadenas que hoy están cerrando porque pues, están asediadas pues por la Secretaría de Energía y por el gobierno. Entonces, el problema de que Pemex queme la cantidad de gas que está quemando, que consigna el Grupo Reforma y que lo ven todos los días, por ejemplo, nuestros amigos que viven donde hay refinerías, aquí en la Ciudad de México ya no hay refinería, pero por ejemplo en Salamanca, en Cadereyta o en toda la zona del Golfo de México, pues ahí están las chimeneas prendidas todo el tiempo, ¿no? Y eso en parte sí es una necesidad de la propia refinación, de que algunos residuos evidentemente sí tienen que ser quemados para pues poderse deshacer de ellos. Sin embargo, hay una parte muy importante que es un gas que podría estarse utilizando en las casas, que podría estarse utilizando en la industria y que sin embargo aquí no puede procesarse porque no hay tecnología en las refinerías, ¿no? Porque la tecnología que se compró hace algunos años es obsoleta, porque no se han hecho inversiones en Pemex, porque Pemex está endeudado, por lo que ustedes quieran, y entonces lo que sucede es que ese gas, que son 2,000 millones de dólares, pues no solamente es lo que está quemando, sino que además consideran otra cantidad similar que se está importando de Estados Unidos o está importando de alguna otra parte, quizá de Brasil, no sé de dónde más, y de ahí es de donde finalmente se abre un agujero tremendo en las finanzas públicas, porque
el problema es que esta visión de estatista y este prejuicio estatista que tiene este gobierno, pues claro que quiere que la industria petrolera sea totalmente bajo el control del Estado, etcétera. Eso es parte de la congruencia, porque yo creo que son congruentes estos amigos de la 4T, o sea, estos güeyes viven como en una puta caverna, cabrón. O sea, donde queman algo, algún combustible incluso dañino para ellos mismos, donde la gente muere, por respirar dióxido de carbono y demás, o sea, que se meten a la cueva y ahí prenden su chimenea con leña y con carbón y demás, pues así son estos animales, ¿no? O sea, ¿no recuerdas aquella declaración de que por qué le reducían dinero al CONACYT? Pues porque la ciencia es neoliberal. Claro. A ver, mira. Entonces, neoliberalmente, monolíticamente hablando, tenemos que quemar carbón, con las refinerías, evitar los ciclos combinados, darle negocio al rey del carbón, quemar gas. Quemar el combustóleo. Empezaron con el combustóleo. A ver, tenían ahí no sé cuántos miles de barriles o millones de barriles de combustóleo acumulados, y entonces para poder deshacerse de ese inventario que en todo el mundo está prohibido por lo que contamina. A ver, aquí en la Ciudad de México, yo sé que los índices IMECA que hace muchos años eran prácticamente así un asunto de que todos los días teníamos que estar monitoreando cómo estaba la atmósfera. Ya ahorita no se hace, aunque tengamos una química que supuestamente es encargada o sabe de eso jefa de gobierno. A ver, sí, lo digo. Claudia. Sí, bueno, como sea. El tema es que estando ella, o sea, es cosa de que tú circules por la ciudad todos los días y ves la nata de contaminación derivado a que la refinería de Tula está quemando combustóleo y todo ese mugrero se viene para el Valle de México. O sea, eso pasa. Y el otro día que les contaba que estaba yo en Salamanca ya con mi hermana, oye, la ciudad apesta todo el tiempo a petroquímicos quemados. O sea, es una cosa o sea, yo no sé ahí si estén midiendo cuál es el impacto en la salud de las personas, pero me parece que es mucho más grave que incluso que el propio huachicol ahí que mata gente. Pero el problema, y la Ciudad de México ni se diga lo que va a pasar en algunos años de los cánceres y esos derivados del combustóleo que se quema hoy, ¿no? Pero el tema es que vuelvo a lo mismo, ellos tienen una visión estatista, tienen una visión así casi, ahí sí podría parecerse a los tiempos soviéticos, esos de la planificación centralizada, en donde se inventaban nuevas actividades y entonces empezaban ahí a tomar decisiones absurdas. Pues así pasa, ¿no? Porque están defendiendo el mito, no están haciendo una economía energética, con una transición energética que supone que está pasando en todo el mundo. O sea, aquí seguimos queriendo ver dónde encontramos más petróleo, cuando en Estados Unidos ya dijeron que a partir de 2036 ya no se van a fabricar vehículos de combustión, todos van a ser eléctricos, ¿no? O sea, y eso en Europa va a ser antes que en Estados Unidos y cosas así. Y mientras tanto aquí estamos quemando en la lana. ¿No te das cuenta que este gobierno, si pudiera hacer una fábrica de heladas, o algún, así, helada por hablar del coche ruso, ¿no? Pero, o no sé si Cuba en algún momento fuera de las carcachas de los 60s que tienen en las calles, tengan un auto propio, ¿no? Pero si pudieran tener un coche como helada, algo soviético horrible, López Obrador no lo dudaría, ni un segundo, cabrón. Por eso, a ver, él ya dijo que necesitaba nada más un par de zapatos y 2 camisas, ¿no? O sea, a ver, así es su visión. Bueno, a ver, eso es lo que él piensa. Y así piensan muchos de sus seguidores, pero desgraciadamente la realidad de las personas es diferente. O sea, y el tema es incluso, a ver, todo ese dinero, insisto, los 2,000 millones que quema de dólares, más los 2,000 millones que importa, porque eso finalmente, como no se está usando donde se debe, esa parte es un gasto que se está invirtiendo. Y si sube el precio del gas que sigue por las nubes, seguramente sería más el saldo. Entonces, imagínate 5,000 millones de dólares al año invertidos en infraestructura, invertidos en promoción de lo que se llaman los emprendimientos, que ellos entienden que son economía fifí, privada, etcétera, etcétera. Pues claro que el país sería otra cosa, ¿no? En lugar de todo el dinero que se va para el servicio de la deuda, de la cancelación del aeropuerto y todo aquello. Entonces, tú vas sumando todo ese dinero que se está desperdiciando por los criterios estatistas absurdos y necios del actual gobierno, pues entonces estamos camino al desastre. Por eso en el presupuesto tienen que hacer lo que hacen, de lo que vamos a hablar al rato,
porque finalmente pues están buscando dinero por debajo de las piedras porque no les salen las cuentas, porque la economía política de este gobierno es un desastre estatista. El estatismo nunca ha servido para generar riqueza, ha servido para destruirla. Nunca ha servido para crear tecnología, ha servido para medio administrar la que compra de otra parte. A veces con una inversión terrible puede generar algo, pero en realidad, a ver, tecnología mexicana que se haya exportado, por ejemplo, una parte importante de las ganancias de las empresas petroleras multinacionales es justamente la tecnología. Cuando le venden a Pemex, a lo mejor aquí para hacer un pozo profundo para sacar petróleo del Golfo de México, oye, pues eso puede costar más que el presupuesto de Pemex o más que lo que están usando para rescatarlo, ¿no? Y sin embargo, de ahí se podría obtener riqueza, pero México no la produce y por lo tanto no la vende, ¿no? Esas empresas venden su tecnología y de ahí a veces sacan pues una rentabilidad importante y cuando baja el petróleo de eso viven, ¿no? Entonces, bueno, pues cada visión económica y cada criterio estatista, pero hay gente que piensa que el gobierno es el que nos va a salvar la economía, que el gobierno nos va a salvar todo, pues eso es lo que en México ha fracasado en el pasado, está fracasando hoy y volverá a fracasar siempre que se intente en el futuro. Correcto. Pues mi querido Berman, es que, mira, a ver, lo que dice Aminadab, y para ir cerrando, o sea, nos regresa otra vez al análisis de la construcción del mito. El petróleo es de los mexicanos, no mamen, ¿no? O sea, nunca ha sido. Pero deja de que nunca ha sido, o sea, ¿por qué? Pero la lógica está convencida de que así es. Pero ¿por qué pensar que el petróleo, o sea, que es una función del Estado mexicano o de cualquier Estado, del que sea, del gobierno, ir a sacar el petróleo? O sea, ¿por qué tenemos esa mentalidad tan primitiva latinoamericana? A ver, bueno, yo no sé si tan latinoamericana. A ver, en el caso de México, el mito empezó cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Ahí empezó el mito. Incluso, fíjate, hasta Lorenzo Meyer, en un libro que escribió antes de ser tan fan de López Obrador y de que su hijo fuera funcionario del gobierno de la 4T, él escribió un libro que hablaba justamente con una hipótesis de que la expropiación petrolera fue para quitar a las empresas europeas, inglesas principalmente, y para que hubiera una dependencia del petróleo yanqui. Eso lo escribió él, ¿no? O sea, pero el problema principal es que a partir de entonces el gobierno mexicano pues ha utilizado el petróleo pues como parte de las pocas cartas de negociación que tiene internacionalmente y crearon el mito así como crearon durante la construcción del régimen cardenista y el corporativismo y el partido oficial y todo aquello, pues crearon el mito petrolero. Y el único problema es que ese mito se va a acabar hasta que se acabe el petróleo. El día que ya no haya nada que sacar del subsuelo, ese día va a ser cuando finalmente va a acabar el mito, porque mientras haya un barril que explotar, pues va a haber alguien que quiera hacer una refinería que nos sirva, va a haber alguien que quiera tener los ductos controlados por el ejército o las pipas que trajeron para que supuestamente del huachicol no saque, pues es más fácil robarse una pipa que perforar un tubo, pero bueno, explícales que es más fácil. No, ese es el tema. ¿El huachicol? ¿Cuándo se ha acabado? No, a ver, el otro día sacaron un reportaje donde en lugares de Puebla y de Tlaxcala están vendiendo la gasolina a granel, no en una gasolinera. A ver, pues eso es la mejor prueba de que el huachicol está vivito y coleado. Yo pensé que habíamos sacado con el huachicol porque apenas la semana pasada platicábamos que pues tuvo un incremento del 194% el huachicoleo, ¿no? Y no son las cifras de Catalán o de Berman, no son nuestros propios datos, son los de Pemex. Mira, yo creo que ahí el gobierno podría hacer un programa para la regularización de los huachicoleros para que los legalice, ¿no? Para que le paguen impuestos, ¿no? O sea, así como tiene la economía informal, pues que haga la distribución de energéticos informal y ya, o sea, pero pues bueno, o sea, que les ponga un régimen especial fiscal como el que le pone a los pequeños contribuyentes y ya con eso. Y sería bueno ¿sí echarnos un clavado a los estudios y a lo que está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica, que también le redujeron presupuesto, claro, para ver si tiene algo de lo que implica la competencia desleal del huachicol, ¿eh?
Bueno, pues pues pero yo no les des una idea de regularizarlos. A ver, el problema es que tú lo dices de forma retórica y estos güeyes se lo toman como reto, cabrón. Bueno, claro, además los pueden hacer que voten por Morena, pues imagínate nomás, o sea, no les des idea, vámonos a un corte, Berman, ya le está dando ideas a estos locos, cabrón. Bueno. Así es, amigos, vamos a un corte rapidísimo, ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia, ya volvemos. Listo, amigos, ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia. Y pues bueno, después de platicar un poco del tema de Pemex, vamos a entrarle al tema de Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Tuvieron sus elecciones primarias y pues el Partido Republicano parece que arrasó allá en nuestro vecino país. ¿No? ¿Todavía no? No, de hecho, pintan elecciones muy cerradas, muy cerradas. Yo me quedé hasta ayer por la noche que estaba... No, hombre, estamos hablando de que en el Senado se van a ir cerradísimos, estaban 47-48, diferencia de 1 o 2 votos, donde pudiera imponerse el voto de calidad del presidente del Senado, que en este caso pues, sería, ¿cómo se llama esta señora? La demócrata. No, Harris es la vicepresidenta. La vicepresidenta, bueno, pues ella está ahí en el Senado cuando son las sesiones, ¿no? Correcto. Bueno, básicamente. Bueno, la Pelosi, ¿no? Nancy Pelosi. La que le golpearon al marido hace Nancy días. Pelosi tendría su voto de calidad. El chiste es que se cerró muchísimo en el Senado y en diputados estamos hablando de que habría 5 escaños en disputa. Georgia prácticamente es un hecho que se va a ir a una segunda vuelta. La ley de Georgia dice que es 50+1 de la votación, no, parece que no se va a alcanzar, entonces se van a ir a una segunda vuelta y esto puede mover el tablero junto con otras cuatro. Arizona, Pensilvania, correcto. Georgia, todos esos están así. Entonces, bueno, ahí también la diferencia es de 4 o 5 votos, pero así, o sea, la marea roja, como decían, y que los republicanos van a barrer, nanain. Cerradísimo. Yo me había quedado hasta anoche, ya no me acuerdo. No, amanecimos con el no te desvelaste lo suficiente. No, amanecimos con el asunto muy cerrado, y Miami, bueno, Florida, se lo lleva de calle, pero de calle, los republicanos lo recuperan, pero aquí lo interesante es que al haber recuperado los republicanos Florida, llega un líder, Ron DeSantis, sí, que prácticamente se podría convertir en la piedra en el zapato en las aspiraciones presidenciales de Donald Trump. Entonces, es el Donald Trump 2. Pues al final del día un corte no tan similar al de Trump, republicano al final de cuentas, pero podría hacerle mella a las aspiraciones de Trump, cuando todo el mundo lo veía que con esta se iba tranquilito y se iba a postular casi sin nadie más que le hiciera sombra. No, pues Florida, este cuate Ron DeSantis, puede ser que le haga sombra, además de que muchos de los candidatos a los que él fue a apoyar y él impulsó, perdieron. O sea, lo cual quiere decir que la gente no quiere tanto a Trump, y eso también se vio, como los demócratas no quieren mucho a Biden, y es un poquito lo que platicaba en otro espacio, que curiosamente los dos punteros no son queridos por sus propios partidos, por la gente de sus partidos, ni Biden por los demócratas, ni Trump por los republicanos. Entonces, se va a poner muy sabroso, porque estando tan cerrada la composición de ambas cámaras, Senado y diputados, van a obligar a toda la clase política norteamericana a hacer política.
a tomar acuerdos, a sentarse al diálogo y a ver qué chingados hacen con sus líderes. No es por poner paralelismos, pero como es arriba es abajo, mi hermano. O sea, el mismo desmadre que traen ellos aumentándolo a otro asunto. Otro de nuestros amigos dice, Estados Unidos necesita un INE. Y aquí lo queremos desaparecer, pues obviamente ese tema se va a meter más a minador. Mencionabas algo. Claro. Sí, mira, Berman, es muy sencillo. Mira, la elección ahorita en Estados Unidos está como para que alguien saliera pidiendo voto por voto, casilla por casilla, porque así está, o sea, está muy cerrada. Pero a ver, ¿así va a suceder? Claro. En varios estados. Por supuesto. Empezando por Georgia. Por supuesto. Ahora, fíjate, hay muchas cosas, mira, tú dices, y todo el mundo anticipaba, o sea, las grandes cadenas anticipaban la ola roja, ¿no? Como dice Octavio, ¿no? O sea, viene el Partido Republicano a recuperar los espacios, eso, pues resulta que no pasó. A ver, aquí hay muchos puntos que analizar. Mira, el primero, a mí me llama mucho la atención que así como pasa aquí en México, en Estados Unidos sobre todo hay un gran protagonismo de dos actores que son muy importantes, ¿no? De las grandes televisoras que montan todos sus equipos para poder hacer las encuestas de salida y las proyecciones y decirte quién ganó, etcétera, etcétera. Y las casas encuestadoras que están contratadas por los grandes periódicos, que pues ellos prevén unos escenarios electorales que a la hora de la hora no se cumplen y no se han cumplido durante mucho tiempo, ¿no? O sea, esa intención a veces casi predictiva de adivinación que usan estas grandes cadenas para señalar qué resultado va a darse, pues en la realidad no ocurre, ¿no? Eso te habla de alguna forma de que en Estados Unidos hay un electorado muy diferente, por ejemplo, al mexicano, a lo mejor más maduro, que no necesariamente revela su voto, que sí explica un poco o guarda pues su secrecía y su decisión no la hace tan pública, ¿no? Entonces no se las dice. Sin embargo, también en Estados Unidos existen desarrollados como en ninguna parte del mundo todos estos sistemas de Big Data que están viendo todos los sentimientos y monitoreando en tiempo real y haciendo análisis de cuáles son, incluso están interviniendo electoralmente en las elecciones, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Que hay lugares en donde pues están manipulando, induciendo a que haya abstención o que haya participación, dependiendo de cuál sea la preferencia electoral de la gente. Y bueno, pues ahí tenemos un sistema político que se da, ahí sí como decía Octavio al principio, ¿no? O sea, como tú decías que tenemos que entrar así como si fuéramos de la lucha libre aquí entrando a golpear, pues allá sí se golpean con todo, ¿eh? Allá no es a 2 de 3 caídas, ¿eh? Allá está dándose. Entonces, tenemos que entender que el sistema político de Estados Unidos se está convirtiendo en uno muy polarizado y muy violento, ¿no? Ya no es como hace algunos años que era el Tea Party, que tenía a lo mejor ideas así muy liberales, muy radicales, etcétera, sino que ahora ya es un problema, como dice Octavio, ¿no? Los propios militantes de los partidos se han vuelto mucho más radicales, mucho más violentos, mucho más aislados. Entonces es un fenómeno que al rato va a afectar a México porque imagínate, con este resultado, ya por ejemplo tuviste a Donald Trump que dijo a raíz del resultado que si él volviera a la presidencia iba a sellar la frontera con México, ya no iba a ser construir un muro, dijo voy a sellar la frontera. Entonces eso significa que cuando entre la campaña presidencial, México va a ser otra vez el tema central de las campañas de odio, de violencia, de señalamiento. Y si aquí en México le añadimos nuestra cosita de que nuestra crisis económica y nuestros problemas locales, pues entonces con mucha mayor razón vamos a atizarle, ¿no? Entonces yo en ese sentido, la verdad, pues ahí están los perdedores, por supuesto, ¿no? Pues sí, sobre todo Donald, sí, no logró, a ver, finalmente él pensaba que esta elección, como tú decías, Berman, era como la antesala de su lanzamiento ya para recuperar todo, ¿no? Pero pues no, parece ser que no. Ahora, lo que sí es cierto es que las controversias electorales en Estados Unidos, como es un sistema totalmente diferente en términos no solamente de cómo se procesan los votos, a ver, allá tienes ámbitos de voto directo, pero también tienes voto electrónico, tienes voto por correo, voto anticipado, o sea, tienes muchísimos factores que en un sistema generan incertidumbre. O sea, los norteamericanos están empezando a dudar de la confiabilidad de sus instituciones electorales, de quienes cuentan los votos, y por eso es por lo que nuestro amigo Rafael Elías dice que es importante que se cree en Estados Unidos algo parecido al INE.
al INE mexicano, que fue creado justamente al INE para que dar nosotros queremos desaparecer. Al INE que aquí López Obrador quiere desaparecer, sí, a ver, el problema, fíjate, desgraciadamente para López, que quiere destruir todo, que, o sea, ya sabemos que la razón por la que quiere desaparecer al INE es para que el gobierno vuelva a organizar las elecciones para que esté a favor del partido del gobierno, la autoridad, que es como pasaba antes cuando Bartlett sacaba adelante a los del PRI con todos los mapaches. Bueno, eso es lo que quiere restaurar López. El problema es que aquí en México, fíjate, yo recuerdo muy al principio cuando, ¿te acuerdas cuando fue la guerra en Irak, ¿no? Que tiraron a Saddam Hussein. Bueno, fue una comisión de consejeros del IFE entonces mexicano a ser los asesores para la reconstrucción del sistema electoral de Irak, por ejemplo, ¿no? Porque México estaba reconocido como uno de los países de vanguardia en términos de la autoridad electoral que tuviera los principios esos de certeza, legalidad, imparcialidad, que son los principios del IFE que ahora tiene el INE, ¿no? Era obviamente una organización ciudadana de las elecciones, era capacitar ciudadanos, o sea, todas esas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos no hay eso, ¿eh? En Estados Unidos es cuestión de que los propios partidos empiezan ahí a organizar, los gobiernos organizan las elecciones localmente, y entonces es un sistema que tiene muy diferentes boletas, muy diferentes formas de comprobar la identidad del ciudadano, muy diferentes formas de conteo, leyes diferentes en cada estado para determinar, por ejemplo, como lo que estabas contando de Georgia, que ahí, por ejemplo, se tiene que recontar, que a lo mejor se hace una segunda vuelta, es de los pocos estados donde tiene eso, en otros basta con la mayoría simple para ya se acabó el tema. Entonces, ahí hay un problema de que la democracia, en este caso del país económicamente más importante del mundo, pues tiene un problema de incertidumbre, de tensión, de falta de certeza, y además ya tiene otra cosa que aquí en México antes teníamos, ¿no? Que son los actores políticos locales que están cuestionando la legitimidad de las elecciones, como el propio Trump que las cuestionó siendo presidente de la República, ¿no? Digo, presidente del país, que está haciendo que sus seguidores ahora también estén hablando del fraude en Estados Unidos cuando eso no se hablaba, a pesar de que sabemos que en Estados Unidos están los empresarios que le meten lana para poner legisladores y que los de las asociaciones de los de las armas y de los de las marihuana y todo eso que pagan para que haya legisladores y tienen sus legisladores sometidos a eso. Sabemos perfectamente que ellos tenían los esquemas estos del gerrymandering, que es para acomodar los distritos de manera de que siempre gane tu partido. A ver, ellos son los inventores de un montón de irregularidades electorales también allá, que ahí subsisten, ¿no? Y que aquí en México, cuando se creó el INE, pues fueron terminadas, ¿no? Entonces, yo no sé si aquí López Obrador, por ejemplo, aquí en México quiere que desaparezca el INE para que hagamos elecciones a la gringa, para que al rato haya un bipartidismo morena conservadores, según él, para simplificar el sistema político el mexicano, pero pues pues la verdad es que más bien lo que se necesita es, como dice mi amigo Rafa Elías, es un INE en Estados Unidos que pues le dé certeza a esto, ¿no? Más que, pues, imagínate, si aquí en México cuesta un buen dinero invertirle a la certeza electoral y a eliminar, por ejemplo, todo lo que son el principal gasto del INE, que es, por ejemplo, crear la credencial con fotografía, que da certidumbre al padrón y a los ciudadanos, que eso es un elemento básico en cualquier democracia, que le da financiamiento público a los partidos para que no les entre el dinero que entra allá, que allá todo el dinero se hace por colectas y por campañas, incluso hay empresas que se dedican a hacer recaudaciones de dinero para apoyar a los determinados candidatos, cosa que aquí en México es totalmente ilegal, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se tendrían que revisar allá y que a lo mejor se tendrían que valorar acá, ¿no? O sea, porque pues imagínate si aquí en México volvemos a los tiempos de los años 80s, 90s, cuando había fraudes y que se quemaban presidencias municipales y que iban a la cárcel supuestamente los defraudadores y que había protestas y bloqueos de los que estaban inconformes con los resultados, que fue un poco lo que empezó a pasar en Estados Unidos, pues no sé dónde vamos a parar, no sé ustedes cómo lo vean. Pues, a ver tú, mi querido Octavio, que tienes más claro ese panorama, yo la verdad me declaro... Por ahí diría Fox, ¿y yo por qué? No, pues, o sea, es el tema, o sea, yo insisto, en Estados Unidos, lo más grave a ver, en realidad a nosotros como país no nos debe preocupar quién gana o quién pierde, porque incluso allá, gane quien gane,
la política hacia México va a ser la misma, o sea, no hay una diferencia. Eso era lo que iba a preguntar, ¿cuál es el panorama para México frente a cómo quede al final esto? Mira, lo que va a pasar es un poco lo que ya anticipaba, ¿no? Este resultado lo que va a hacer, o sea, al quedar en el aire, al quedar prácticamente en un empate, pues los partidos van a pensar cómo le hacen para ganar en el 2024 allá, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer para la elección presidencial? Entonces, obviamente, en el caso de los republicanos ya está perfectamente clara el método Trump, que es vamos a atacar a México, ¿no? México tiene que ser como el tema de campaña por la amenaza que representa contra nosotros y quién sabe qué, y a pesar de que, y yo cuando fui presidente no me dejaron acabar con México, y Biden está permitiendo que ellos cierren nuestras empresas energéticas y quién sabe qué tanto, porque todo eso lo puede decir ahora. Entonces, el tema es que por el lado republicano, ahí está clara la agenda del efecto. En el caso de los demócratas, yo me imagino que igualmente pues van a tener que reaccionar a esa campaña que a Trump le dio éxito, ¿no? Y van a tener que posicionarse si ellos también van a cerrar la frontera o van a frenar la migración o si van a presionar económicamente a México. Ese es por un lado. Y por otro lado, tú tienes que la nueva composición del Congreso pues va a ser, yo me imagino que más complicado, que, por ejemplo, Biden pueda darle algún tipo de apoyos a México en el caso de temas de la agenda bilateral, temas de los que se vayan a discutir en los próximos 2 años, pues en realidad, o sea, el margen de los demócratas sí se acortó, sin llegar a ser la horda republicana que iba a retomar el control de las cámaras, pero sin embargo las negociaciones van a ser más complicadas. Entonces, la agenda que está queriendo sacar López Obrador en Estados Unidos, pues va a tener muchos más obstáculos ahora, y sobre todo porque los legisladores allá, pues claro que hay un costo político si toman una postura que pueda verse como que están favoreciendo a un gobierno como el de López Obrador, ¿no? O sea, todas esas cosas y muchas otras, pues ahí están gravitando, Berman. Y nosotros, obviamente, pues es claro que si allá les da un catarrito, pues a nosotros nos da COVID, entonces, pues ni modo. Pues sí, o sea, desgraciadamente estamos en esa posición, pues, o sea, bien decía López Velarde, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues sí. Entonces, es parte de las cosas que aquí en México no hemos hecho nuestra parte para que eso no nos afecte tanto, ¿no? Y ahorita nos está afectando más porque pues si tienes un presidente que en lugar de estarse vacunando contra el COVID, está sacando sus detentes y no sé qué, pues entonces estamos amolados, ¿no? Pero en fin, no sé cómo lo veas. Yo creo que además de las grandes reflexiones que deja esta elección, donde esas premoniciones de va a arrasar los republicanos, pues a ver, donde creían tenerlo tan claro, no se les cumple, pues tampoco aquí deberíamos de decir, va a arrasar Morena, porque todo es evidente. O sea, al final del día, el juego democrático te puede dar sorpresas pegado a la elección y hay un componente humano que nunca vas a poder medir, sobre todo cuando el votante se enfrenta al tache en la urna, ahí en solitario. Ahí entra un proceso de reflexión que seguramente no hizo muchos meses o muchas semanas antes de su propia vida y de los impactos de la política en su bolsillo o en sus decisiones personalísimas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque comentaba en otro espacio justamente con Rafa Elías y con Eddie Baron, que claro, la gran temática de los votantes para ir a esta elección, pues era la capacidad o las condiciones económicas en las que se encuentra Estados Unidos y claro, cada ciudadano en su bolsillo. Pero derivado de una resolución de la Corte con el tema del aborto, revivieron a los demócratas en la recta final. O sea, cuando los demócratas ya habían incluso tirado la toalla y habían dicho a los propios demócratas, los republicanos nos van a poner una madriza, viene esta resolución en la Corte, además una Corte, digamos, medianamente conservadora, y le avienta la decisión a los estados, y entonces esto hace que todo el cabildeo y todo el movimiento y todo el flujo de dinero que estaba suspendido para los demócratas empiece a reaccionar.
Obviamente, a ver, si aquí en México hubiera un tema como LGBT a ver, que ahorita Minadab decía antes de entrar al programa, no, pues que hay una presión porque los partidos políticos tomen la agenda de género. A ver, si quiero tener un partido conservador que no quiere esa agenda, pues vale madre, son los principios del partido, Claro. ¿no? O el tema del aborto. A ver, podemos tener una posición personalísima, clara, y puede ser coyuntural y puede ser divisora de una mesa de familia o de una comunidad, pero perdóname, no está en la gran agenda nacional de este país esos dos temas. Por supuesto. O sea, de este país, de México. Pero el punto es, llegado a una recta final, ¿cómo te puede un tema cambiar la dinámica de participación de un partido? Yo me voy más bien a esa reflexión política que sí es tropicalizable a México, porque el votante al final del día es un ser humano manipulable en sus emociones, en sus sentimientos, en su mal formada o bien formada ideología política o filosófica o religiosa, y por eso me llama mucho la atención, hasta dónde, por ejemplo, una marcha como la de este domingo va a tener mucho más eco, porque ya la propia Iglesia Católica fue la que dijo, defiendan al INE. A ver. Entonces el tema se puede poner más sabroso, ¿no? A ver, nada más déjame decir algo que había mencionado al principio de este bloque. Mira, es justamente lo que yo ponía en perspectiva de la crisis aquella de las cadenas de televisión y de las encuestadoras que quieren predecir, ¿no? Que casi quieren anticiparte un resultado que no ocurre. En Estados Unidos ya lleva mucho tiempo pasando eso, de que no pasa. Sin embargo, los robots de monitoreos de Big Data sí van dándose cuenta de esos cambios que tú señalas. Oye, esta decisión de la Corte, ¿qué tantos puntos influyó y movió? Y eso, la verdad es que se ve mucho mejor en los monitoreos de analítica que en las encuestas. O sea, ese es un punto muy claro. Ahora, el otro tema, fíjate, aquí en México ya tuvimos un antecedente. Tú recuerdas que en 2016 el PRI sufrió su peor derrota en los comicios locales, ¿no? Que cuando el PAN estaba muerto y que parecía que con trabajo se iba a ganar Aguascalientes y no sé qué, de repente sale... ¿En 2000 qué? En 2016, ahí resulta que el PAN gana 7 estados. Y provoca, donde fueron 9 gobernaturas, que estaba al frente que Mario Fabio Beltrones. Exactamente, sí. en ese tiempo, porque otras fueron de perder. Pero sin embargo, a lo que voy es, ¿cuál fue lo que detonó ese cambio tan radical en el electorado? Que es lo que tú estás señalando, exactamente es el tema que tú señalas. Cuando ya se tenía un escenario que iba a ser muy tranquilo para el PRI, hubo una declaración del presidente Peña Nieto respecto al tema del matrimonio igualitario, que fue el que cambió el resultado electoral. Por ejemplo, el gobernador de Aguascalientes, tú recuerdas el que estaba, ¿cómo se llama? Marco, él decía, el problema es que gracias a Peña Nieto ganamos la elección de gobernador. O sea, tú recuerdas eso. Entonces, sí influye también aquí en México eso. Y no es una manipulación, en este caso política, sino que es finalmente un asunto como el que fue en Estados Unidos de la Suprema Corte, que dice, le da vida a los demócratas. Una declaración de Peña Nieto le dio vida a la oposición en 2016. Entonces, ese es un antecedente muy claro de que aquí sí puede pasar igual, de que la moneda esté en el aire, pero desgraciadamente lo malo es que no hay tampoco aquí en México. Yo sí veo, por ejemplo, que a diferencia de Estados Unidos, los sistemas de Big Data son incipientes, tienen algunos sesgos que no están realmente enfocados a la política y entonces tienen la dificultad de que no detectan con claridad los ambientes políticos, ¿no? Muchas veces están enfocados en segmentos del electorado que, por ejemplo, están enfocados en temas, por ejemplo, como los que son simpatizantes de un nivel socioeconómico, por ejemplo, clase media, o están enfocados en los abstencionistas, o están enfocados a lo mejor solo en los simpatizantes del partido o en los que están apoyando al gobierno, o los que están recibiendo programas sociales. Entonces, no hay un monitoreo en tiempo real de los diferentes segmentos y que eso te dé conclusiones, ¿no? Aquí en México hace falta, creo yo, un mecanismo de ese tipo, no para manipular las elecciones, por supuesto, sino justamente para que en este caso los actores políticos puedan saber realmente cuáles son los mensajes o los hechos de coyuntura que sí están influyendo en el ánimo de los electores
y que eventualmente pues puedan hacer campaña y responder en eso, ¿no? O sea, insisto, en México eso es algo incipiente, como en su tiempo en los 80s fueron incipientes las encuestas y todo aquello que después se convirtió en algo muy importante, pues habrá que ver cómo en México empezamos a tener ese tipo de herramientas pues para medir esos efectos y ver lo que pasa en Estados Unidos como un parámetro de ver cómo creamos un propio sistema para nosotros. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. No sé si quieras agregar algo más. No, brother, o sea, creo que coincido con Aminadab, ambas democracias, una de muchas décadas más consolidada, todavía es muy perfectible, todavía es muy mejorable. Claro que lo que rescatamos es que la sociedad norteamericana tiene valores democráticos, aun cuando carece de instituciones más sólidas. Y aquí tenemos instituciones medianamente sólidas, pero carecemos en la ciudadanía de valores democráticos, o sea, unas por otras, ¿no? Hay que aprender a madurarlos de forma distinta. Dime, qué bueno que dices eso, porque justamente aquí una de las diferencias es que, fíjate, allá no tienen una institución, pero respetan la ley. Y aquí en México tuvimos que invertirle muchísimo dinero al INE, porque justamente los propios partidos son los primeros que no respetan la ley. Son los primeros que incluso legislan leyes que después no van a cumplir. Ve los topes de campaña, ve la fiscalización de precampañas. O sea, hay muchísimas cosas que aquí empiezan a ver cómo darle la vuelta. Entonces, allá sí tienes un Estado de Derecho y tienes una cultura de la legalidad y aquí eso es algo que nos hace falta. Aquí en México se ha dicho muchas veces que si tuviéramos eso, una cultura democrática consolidada, se iría haciendo menos necesario y menos costoso el INE, por ejemplo, en los temas de lo que se gasta un dineral en las elecciones, de los papeles de seguridad, de los temas de los tiempos del Estado, de los tiempos de todos estos mecanismos para estar verificando las urnas transparentes y las tintas indelebles y la emisión de la credencial con fotografía. O sea, todas esas cosas aquí se tiene que gastar porque aquí la ley, pues obviamente todos están viendo cómo le dan la vuelta. Y en Estados Unidos no hay una institución, pero sí hay un respeto a la ley y hay leyes vigentes y así es como funciona, ¿no? El único problema es que como allá está empezando a haber una controversia y una deslegitimación a su propio sistema electoral, por eso a lo mejor van a ser o van a terminar llegando a generar un organismo electoral, un cuarto poder electoral como es aquí en México, que bueno, ya veremos cómo evoluciona ese sistema. Había un siguiente tema que sí, creo que tendríamos 1 o 2 minutos para tocarlo de rápido. El presupuesto 2023, el despilfarro, que ya habíamos comentado algo en Cena de Grillos, pero la opinión de... A ver, yo me quedo con un comentario de 1 minuto. 1,800 reservas, cabrón. No, a ver, si el año pasado con 1,300, 1,500, que creo que ya era el histórico, dije que era un ridículo. O sea, de verdad lo dije y se lo sostengo y me desvelé ahí todo el tiempo que duró la discusión y les dije, esto no tiene sentido. Ya sabemos cómo van a votar. Es ir a perder el pinche tiempo. Conozco diputados que me dicen, metí 20 y tantas reservas. ¿Para qué metiste? Pues para que me den pues un poco más de minutos para hablar. No mames, no, de verdad. A ver, no te creo que en serio estás perdiendo el tiempo, o sea, porque además la maquinaria del Congreso cuesta mucho dinero. Cuando haces esos ejercicios es un desgaste humano, económico, físico, que no tiene sentido. Ya sabes cuál es el sentido de la votación. ¿Por qué no mejor ocupas la mitad o una tercera parte de ese tiempo productivo en hacer videos para difundirlos a la sociedad y decirle, ¿por qué está de la chingada este presupuesto? ¿Quién ve el pinche canal del Congreso, carajo? A ver, Octavio, eso es una puta pérdida de tiempo. Y no va a haber el purista que me diga, es que dimos la batalla, es que quedó en los anales de la historia. No mamen. O sea, neta, no mamen. O sea, como que dice, me quieres matar el gallo antes de hablar, ¿no? A ver, ahí te voy. No, pero yo sé. A ver, ahí te va. A ver, hay varias cosas, mira, y yo quisiera mencionar primero que el presupuesto sí tiene problemas muy graves. O sea, lo que finalmente se aprobó fue lo que el Ejecutivo envió. O sea, Morena no le hizo ningún cambio y las reservas, esas 1,800, son justamente
porque a diferencia de lo que pasó en los sexenios anteriores, particularmente en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto, lo que ocurría es que había muchas menos reservas porque sí había negociación. A ver, yo recuerdo en los tiempos que yo estaba en la Cámara, por ejemplo, de 2006 a 2009, el PAN fue la única vez en que presidió la comisión de presupuesto. Oye, sí había subcomisiones de los diputados que veían los presupuestos para sus estados, sí había diputados que veían los temas de las inversiones en infraestructura, había diputados que veían el gasto social, que cuidaban el presupuesto de salud, o sea, todo lo que hoy no se puede hacer, antes sí pasaba, y por eso no había tantas reservas, Octavio, porque había diálogo y solamente los temas en donde de veras no se ponían de acuerdo eran los que llegaban ya a la discusión en lo particular en lo que era la aprobación del presupuesto. Ahora que Morena no le mueve ni una coma a los caprichos presidenciales, pues la única alternativa que queda es, tú dices, que hagan videos para hablar de las tonterías del presupuesto. Pues sí, pero a veces necesitas tú también el testimonio de que tú al menos lo peleaste, de que tú al menos lo impugnaste, de que tú no te quedaste callado, porque también luego te dicen, pero ustedes ni lo impugnaron en la tribuna, ni dijeron nada, por eso se tiene que hacer. O sea, no es tanto porque busques un resultado, un cambio que no se va a dar, evidentemente no. Ahora, lo más grave es algo que yo sí quiero retomar del programa de ayer que me pareció muy bueno, cuando nuestro amigo Bogus decía que los recortes al presupuesto, o sea, todos los organismos que van a recibir menos son los que hacen contrapeso al Ejecutivo. O sea, le quita dinero a la Cámara de Diputados, bueno, al Congreso, le quita dinero a la Corte, le quita dinero a todos los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque el presidente, el Ejecutivo está absorbiendo todo. O sea, no solamente se queda con el 80% del presupuesto federal, sino que se queda además con todo lo federal, pero entendido como que es del Ejecutivo. Ese es un primer problema. Y otro problema tiene que ver justamente con que el mismo presidente, a pesar de que tiene más dinero formalmente, o sea, de que todo ese dinero ahora lo va a manejar el Ejecutivo, en realidad tiene menos márgenes de maniobra, porque como él mismo se ha estado amarrando con los gastos que está haciendo en el Tren Maya, en Dos Bocas, en lo que le sigue pagando de los costos del AIFA, de la cancelación del aeropuerto, o lo que está gastando en los programas sociales electoreros, que a ver si le dan para el 2024, el problema es que no hay márgenes de acción. O sea, si en México hubiera, por ejemplo, una estabilidad económica, si hubiera un problema del tipo de cambio, ahora que la Fed está aumentando las tasas de interés y aquí los CETES ya están dando 11%, o que la inflación se siga desbocando, lo que va a pasar es que el gobierno ya no va a tener dinero para una contingencia. El gobierno va a estar en una situación muy apretada y eso, el problema es que es lo que en el siglo pasado detonaba las crisis económicas recurrentes que hemos olvidado durante este siglo. O sea, la última gran crisis que hubo, que fue la de 94, porque la de 2006, 2007 no fue tan grave, las de 2017, 2018 no fue tan grave. Aquí el problema es que podemos llegar a una crisis que nuestra generación no ha visto, que los jóvenes que hoy piensan que no hay cierre de empresas y despidos o que la pandemia no hizo gran cosa, van a ver lo que es verdaderamente una crisis económica provocada por el gobierno al gastar mal, al extraer la riqueza de la nación para caprichos del presidente y no tener un Congreso que le ponga límites, que eso sí pasaba en los tiempos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Ay, mi hermano, pues es que como lo hemos venido platicando, la crisis política que va a sufrir Morena y este presidente no tiene nada que ver con las acciones de la oposición, sino por el desastre económico que ellos mismos están generando. Y creo que este presupuesto en lo particular va a agudizar más la crisis porque no hay dinero que alcance. En economía dicen los latinoamericanos, los amigos sudamericanos, dicen el país se acaba, la tarta se acaba, dicen por allá. Y es que así es, el pastel no hay forma de que dure hasta el infinito y más allá. El gobierno no produce nada, expolia a los ciudadanos del producto de su trabajo, por eso siempre decimos los impuestos son un robo. Pero además de eso, los pocos recursos que hay, donde podría reactivarse la economía si se utilizaran para las obras y para los servicios y para los procesos que generan riqueza. A ver, por ejemplo, si el gobierno, vamos a pensar que en el caso de ahora con todo el gasto militar que hay en México, a ver,
si estuviera invirtiendo, por ejemplo, en construir fragatas, que es algo que debería estar haciendo, tener, por ejemplo, una al año quisieran, que estuviera invirtiendo a lo mejor en la cuestión de la industria militar para no estar comprando armas en otra parte. O sea, ese tipo de gastos en otros países son generadores por lo menos de cierta riqueza que el Estado devuelve a través de esa actividad, pero aquí ni siquiera eso. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que tú lleva a que el gobierno está concentrando el gasto en 4 cosas improductivas, que son sus 3 obras insignia y que es todo el gasto social, que el gasto social finalmente no genera riqueza, o sea, está haciendo que la gente esté muy a gusto sentada recibiendo su lana a cambio de votar por Morena, pero sin producir nada. Entonces, vamos camino al desastre, pero pues díganselo al señor. Pues lo he dicho en muchos programas, mi querido Aminadab, desde que arrancamos estos programas. Cuando el desastre llega, lo único que le queda a este tipo de gobiernos, y lo hemos visto en toda América Latina, es ir a apedrear la embajada de Estados Unidos y dicen que la culpa la tuvo el imperialismo yanqui. Mi querido Aminadab, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Así es, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, a la familia de Alterno 180, RI TV, a toda la comunidad troleana, gracias por estar con nosotros. No olviden el like, compartir el video y suscribirse y activar las notificaciones. Por mi parte, es todo. Nos vemos en un siguiente video, amigos. Nada más que agregar, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes que nos hacen favor de vernos. ¡Ay, a la familia de WOW TV! Perdón. Gracias a todos ustedes. Perdón, a la familia de WOW TV. A nuestra casa WOW TV, irse a dar like, presionar la campana para que estén atentos cuando subamos nuevo material y nos vemos la próxima semana en un programa más de La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Hasta pronto.